Hay heridas que no duelen todo el tiempo, pero cuando se activan, se siente como si algo dentro de ti se rompiera sin aviso. Y lo más extraño es que, por fuera, muchas veces no pasa nada grave, un mensaje que no llega, un visto sin respuesta, alguien que se aleja un poco, una mirada que no es como esperabas, y de pronto, algo en ti cambia, tu cuerpo se tensa, tu mente empieza a correr, y sin darte cuenta ya no estás reaccionando a lo que está pasando, sino a algo mucho más antiguo. Si alguna vez has sentido eso, quédate aquí. No porque necesites respuestas rápidas, sino porque esto importa más de lo que parece. Porque hay heridas que no se ven, pero están decidiendo cómo amas, cómo te valoras, cómo te muestras y sobre todo, cuánto necesitas que alguien más confirme que tú vales. Y eso es lo que casi nadie te explica. ¿Te ha pasado que puedes estar tranquilo y de repente algo pequeño te cambia completamente el estado emocional? Como si una parte de ti tomara el control, una parte más sensible, más vulnerable, más insegura. Y lo notas porque empiezas a pensar diferente, empiezas a dudar de ti, a sobreanalizar, a imaginar escenarios que ni siquiera han ocurrido. No es casualidad. Cuando una herida emocional se activa, tu cerebro no distingue entre pasado y presente. Para él, esto ya pasó antes. Y lo que hace es protegerte. Libera cortisol, la hormona del estrés, para ponerte en alerta. Reduce tu capacidad de pensar con claridad y activa un patrón automático que ya conoce. No es que estés exagerando, es que tu sistema está intentando evitar que vuelvas a sentir lo mismo que un día no supiste cómo procesar. Pero aquí viene algo importante. El problema no es que tengas heridas, todos las tenemos. El problema es cuando esas heridas dirigen tu identidad, sin que tú te des cuenta. Cuando empiezas a creer que lo que sientes en esos momentos es la verdad sobre ti. Y ahí es donde empieza la desconexión. Porque poco a poco, sin notarlo, empiezas a construir una versión de ti basada en evitar ese dolor en lugar de expresar quién realmente eres. Y eso tiene un precio muy alto. Hay personas que viven años intentando ser suficientes sin darse cuenta de que están reaccionando a una herida que nunca se nombró. Personas que logran cosas, que avanzan, que incluso son admiradas, pero dentro siguen sintiendo que algo no está bien, como si todo dependiera de que alguien más diga, sí, vales. Y cuando eso no llega, todo se tambalea. No porque no valgan, sino porque aprendieron a medir su valor afuera. Y eso nos lleva a una de las heridas más silenciosas, la herida de no sentirse suficiente. No siempre viene de algo evidente. A veces no hubo gritos, ni abandono, ni rechazo directo. A veces fue más sutil. Comparaciones constantes, expectativas altas sin validación emocional, reconocimiento condicionado. Aprendiste que el amor se gana, que el valor se demuestra, que ser tú no siempre era suficiente. Y eso deja una marca, porque entonces creces. Y aunque racionalmente sabes que has logrado cosas, emocionalmente nunca es suficiente. Siempre hay algo más que hacer, algo más que mejorar, algo más que demostrar. Y cuando alguien no responde como esperabas, no sientes simplemente decepción, sientes que no eres suficiente. Y eso no viene del presente. Eso viene de una parte de ti que aprendió a asociar el valor con la aprobación. Y aquí entra algo que está pasando ahora mismo, todos los días. La forma en la que vivimos hoy está activando estas heridas constantemente. Las redes sociales no son el problema en sí, pero sí amplifican lo que ya está dentro. Cada vez que ves la vida de alguien más, tu cerebro hace una comparación automática. Es dopamina y atención compitiendo. El algoritmo no solo captura tu tiempo, captura tu percepción de ti mismo. Y si ya hay una herida de insuficiencia, ese entorno la activa una y otra vez. No necesitas que alguien te critique, basta con ver a alguien que parece mejor. Y ahí empieza el ruido. Debería estar haciendo más. Voy tarde. Algo estoy haciendo mal. Y sin darte cuenta,
Empiezas a construir una identidad basada en comparación, no en quién eres, sino en cómo te ves frente a otros. Y eso crea una desconexión profunda, porque hay una versión digital de ti y una versión interna que no siempre coincide. Y mantener esa distancia cansa. Cansa sostener una imagen. Cansa intentar encajar. Cansa sentir que siempre estás un paso atrás. Pero lo más fuerte es que muchas veces no sabes por qué te sientes así. Solo sabes que algo no encaja, que hay un vacío raro, una ansiedad leve pero constante. Una sensación de que, aunque todo esté bien, tú no te sientes en paz. Y eso no es debilidad, es una señal de que hay algo dentro de ti que necesita ser visto, no corregido. Porque intentar arreglarte, cuando en realidad necesitas comprenderte, solo profundiza la herida. Y aquí aparece otra de esas heridas que se activan en la vida adulta, la herida del abandono. No siempre es literal, no siempre alguien se fue, físicamente. A veces, alguien estaba, pero no estaba emocionalmente. Y eso enseña algo muy profundo, que no puedes confiar completamente en que alguien se quede. Entonces creces. Y aunque quieras relaciones profundas, hay una parte de ti que siempre está alerta, que mide señales, que interpreta silencios, que se anticipa al rechazo. Y eso cambia la forma en la que amas, porque no amas desde la tranquilidad, amas desde la vigilancia, desde el ¿y si se va?, desde el ¿y si dejo de importar? Y eso activa comportamientos que ni siquiera reconoces como tuyos. A veces te acercas demasiado, a veces te alejas antes de tiempo, a veces te adaptas demasiado para no perder. Pero todo eso no es amor. Es miedo disfrazado de vínculo. Y lo más duro es que muchas personas viven así sin saberlo, creyendo que son intensas, complicadas o demasiado emocionales, cuando en realidad están respondiendo a una herida que nunca se sintió segura. Y aquí es donde todo empieza a conectarse, porque cuando juntas la herida del hostal, insuficiencia con la herida de abandono, se crea un patrón muy poderoso. Necesitas que alguien te elija para sentir que vales, pero al mismo tiempo tienes miedo de que esa elección no sea estable, y eso te deja en un ciclo constante, buscando validación y temiendo perderla. Eso desgasta, agota emocionalmente y sobre todo te desconecta de ti, porque empiezas a vivir hacia afuera, pendiente de señales, de respuestas, de aprobación, y dejas de preguntarte algo mucho más importante. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? Esa pregunta incomoda, porque ahí no hay likes, no hay respuestas externas, no hay confirmación, solo estás tú. Y muchas veces eso da miedo, no porque haya algo malo, sino porque no estás acostumbrado a estar ahí sin juicio. Y aquí es donde aparece otra herida, la herida del rechazo, pero no como la imaginas. No solo es que alguien te diga no, es que internalizaste la idea de que ser tú podía generar distancia, que mostrarte tal cual podía hacer que alguien se alejara, y entonces aprendiste a ajustar, a suavizar partes de ti, a esconder otras, a mostrar solo lo que creías que era aceptable. Y eso funciona hasta cierto punto, porque sí, puedes encajar, puedes agradar, puedes ser querido, pero hay una parte de ti que sabe que no estás siendo completamente tú, y esa parte no se siente en paz, porque no quiere aprobación, condicionada. Quiere ser visto sin filtros, pero al mismo tiempo teme que eso no sea suficiente. Y ahí está el conflicto, entre el deseo de ser auténtico y el miedo a perder conexión. Ese conflicto no es superficial, es profundamente humano y se vuelve más intenso en un mundo donde todo se mide, se compara, se expone, donde parecer importa tanto que ser pasa a segundo plano. Y en medio de todo, tu identidad empieza a fragmentarse. Una parte tuya quiere mostrarse, otra quiere protegerse, otra quiere pertenecer, otra quiere huir, y vivir así desgasta, porque nunca estás completamente en un solo lugar.
siempre hay una parte de ti negociando, adaptándose, dudando, y eso genera una sensación constante de inestabilidad interna, como si nunca terminaras de sentirte tú. Pero aquí hay algo que casi nadie dice. No se trata de eliminar estas heridas, se trata de reconocer cuándo están hablando por ti, porque cuando no las ves, te conviertes en ellas, pero cuando empiezas a identificarlas, algo cambia. No desaparecen de inmediato, pero pierden control, y eso abre un espacio donde puedes elegir no reaccionar igual, elegir no creerte todo lo que piensas en esos momentos, elegir responder desde una versión más consciente de ti. Y eso no es fácil, porque implica algo muy incómodo, dejar de culpar solo al exterior y empezar a mirar hacia adentro, no para juzgarte, sino para entenderte. Porque cuando entiendes de dónde viene lo que sientes, deja de ser un caos y empieza a tener sentido. Y cuando algo tiene sentido, pierde parte de su poder. Pero hay otra herida que aparece en silencio, una que no siempre se reconoce y que muchas veces se confunde con independencia, pero en realidad es otra forma de protección, y cuando se activa, cambia completamente la forma en la que te relacionas con los demás y contigo mismo. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Esa forma de protección de la que casi no se habla, muchas veces se disfraza de fortaleza, de autosuficiencia, de yo puedo solo, de no necesitar a nadie, y en apariencia funciona. Eres funcional, resuelves. No dependes emocionalmente de nadie. No te rompes fácilmente frente a otros. Pero hay algo curioso ahí, porque esa aparente estabilidad muchas veces no nace de la seguridad, sino de una herida. La herida de la desconexión emocional. No es que no sientas, es que aprendiste a no sentir demasiado, a regularte solo, porque no siempre hubo alguien que supiera acompañarte emocionalmente. Entonces, tu sistema hizo lo que pudo, se adaptó, aprendió a cerrar, a procesar en silencio, a no expresar tanto, y con el tiempo eso se volvió tu forma de ser. Pero cuando esa herida se activa, no se ve como tristeza, se ve como distancia, como frialdad, como indiferencia, como una especie de me da igual que en realidad no es tan real, porque por dentro sí, importa, solo que no sabes cómo permitirte sentirlo sin perder el control. Y entonces pasa algo muy particular. Mientras otros tienen miedo a que los abandonen, tú tienes miedo a depender, a necesitar, a abrirte demasiado, a que alguien vea partes de ti que ni tú sabes cómo sostener. Y eso cambia completamente la dinámica, porque en lugar de acercarte cuando algo importa, te alejas. En lugar de expresar, te callas. En lugar de mostrar vulnerabilidad, te proteges con silencio o racionalidad, y desde afuera puede parecer que eres fuerte, pero desde adentro muchas veces es soledad, una soledad distinta. No es la de no tener gente, es la de no permitir que alguien realmente llegue a donde tú estás. Y eso también cansa, porque sostener todo solo agota, pero al mismo tiempo confiar se siente riesgoso. Y ahí es donde esta herida se vuelve complicada, porque no se siente como una herida, se siente como identidad, como yo soy así, yo no necesito tanto, prefiero estar tranquilo. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero también hay algo que se está evitando, una parte de ti que sí quiere conexión, pero no sabe cómo confiar sin sentirse vulnerable. Y eso crea relaciones muy particulares, relaciones donde estás, pero no completamente, donde conectas, pero hasta cierto punto, donde das, pero con límites invisibles que nadie entiende. Y cuando alguien intenta acercarse más, algo en ti se incomoda, no porque esa persona esté haciendo algo mal, sino porque se está activando algo antiguo, una sensación de exposición, de pérdida de control, de posible dolor. Y entonces te retiras un poco, o cambias el tono, o te vuelves más lógico, más distante. Y la otra persona no entiende qué pasó. Pero tú tampoco lo entiendes del todo. Solo sabes que algo se movió y preferiste cerrarlo.
Y aquí es donde esto se conecta con lo que vivimos hoy, porque en un mundo hiperconectado, donde todo es inmediato, visible, constante, desconectarte emocionalmente puede parecer una ventaja. No te afecta tanto, no te involucras demasiado, no te pierdes en los demás, pero también tiene un costo, porque mientras más te proteges, menos experimentas conexión real, y sin darte cuenta, empiezas a vivir en una especie de equilibrio artificial. No sufres tanto, pero tampoco sientes profundamente, y eso poco a poco genera un vacío, un vacío silencioso. No es desesperante, no es dramático, es más bien una sensación leve pero constante de que algo falta, como si estuvieras viendo la vida, pero no completamente dentro de ella. Y eso tiene una explicación. El cerebro humano está diseñado para vincularse, para sentir, para compartir, para regularse en relación. Cuando te desconectas emocionalmente de forma constante, no solo te proteges del dolor, también te alejas de la experiencia completa de estar vivo. Y aquí entra algo importante. Esta herida no se sana obligándote a sentir más. Se empieza a transformar cuando entiendes por qué aprendiste a no sentir tanto. Cuando dejas de ver esa distancia como un defecto y empiezas a verla como una adaptación, porque lo fue. Fue la mejor forma que encontraste para sostenerte en un momento donde no había otra opción. Pero ahora ya no estás ahí, y eso cambia todo, porque lo que antes era necesario, ahora puede estar limitándote. Y reconocer eso no es debilidad, es conciencia, es darte cuenta de que puedes empezar a elegir diferente, no de golpe, no forzado, no exponiéndote sin sentido, pero sí poco a poco, permitiéndote sentir un poco más, quedarte un poco más en lo incómodo, expresar un poco más de lo que realmente te pasa. Y al inicio eso se siente raro, incluso inseguro, pero también empieza a abrir algo, una sensación de conexión más real, más profunda, más auténtica, y eso es algo que ninguna validación externa puede reemplazar, porque cuando te permites sentir sin huir, empiezas a habitarte de verdad, y cuando te habitas, dejas de necesitar tanto que otros te confirmen. Pero todavía hay algo más profundo debajo de todo esto, algo que conecta todas estas heridas, algo que no siempre es evidente, pero que está ahí, influyendo en cómo te percibes, cómo eliges, cómo reaccionas. Es una sensación difícil de nombrar. No es solo miedo, no es solo inseguridad, no es solo ansiedad. Es algo más existencial, más silencioso. Y cuando se activa, no solo afecta tus relaciones, afecta la forma en la que entiendes tu propia vida. Hay una sensación que casi nadie admite en voz alta, pero que aparece en momentos muy específicos. No cuando todo va mal, sino cuando, en teoría, todo debería estar bien. Es ese momento en el que te detienes un segundo y te preguntas, casi sin querer, ¿esto es todo? No es una pregunta dramática, no es desesperación, es algo más silencioso, más incómodo, porque no tiene una respuesta clara. Y cuando esa sensación aparece, no estás reaccionando a algo externo, estás tocando una de las heridas más profundas que se activan en la vida adulta, la herida de la insignificancia. No en el sentido negativo que suena al inicio, sino en algo mucho más humano. La sensación de que, por más que hagas, por más que avances, por más que construyas, nada parece suficiente para llenar algo interno que no sabes nombrar. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque esta herida no viene de un momento específico. No es como el abandono, no es como el rechazo, no es como la insuficiencia directa, es más difusa. Se construye poco a poco en silencio. En una cultura donde todo es visible, medible y comparable. Donde constantemente ves vidas editadas, momentos perfectos, logros acumulados, y sin darte cuenta, tu mente empieza a hacer una pregunta constante. ¿Dónde estoy yo en todo esto? Y ahí es donde entra algo muy importante. Tu cerebro no está diseñado para procesar la exposición constante a miles de vidas, pero hoy lo hace todos los días.
Cada scroll activa pequeños picos de dopamina, pequeñas recompensas visuales, pequeñas comparaciones inconscientes, y eso genera algo muy específico, una distorsión de tu percepción de realidad, porque ya no te comparas con tu contexto cercano, te comparas con una versión global, filtrada y optimizada de la vida. Y eso cambia la forma en la que te percibes. No importa cuánto avances, siempre habrá alguien que parece más adelante. No importa cuánto logres, siempre habrá alguien que parece más completo. Y poco a poco, tu sistema empieza a asociar valor con visibilidad, con impacto, con reconocimiento. Y ahí nace esta herida, no porque no tengas valor, sino porque empiezas a sentir que si no eres visto, no cuentas. Y eso es profundamente agotador, porque entonces empiezas a vivir con una presión invisible. La presión de ser relevante, de no quedarte atrás, de no desaparecer en medio de todo. Y aunque no lo digas, aunque no lo reconozcas, esa presión influye en muchas decisiones, en lo que compartes, en lo que eliges, en cómo te muestras, incluso en lo que callas. Porque hay una parte de ti que quiere ser auténtica, pero otra parte que teme no ser suficiente si no destaca. Y ahí aparece la disonancia entre quién eres y quién sientes que deberías ser, y sostener esa distancia. Consume energía mental constantemente. No es casualidad que muchas personas hoy se sientan cansadas sin razón clara. No es solo trabajo, no es solo responsabilidades, es el esfuerzo constante de existir. En un entorno donde todo parece estar siendo observado, comparado y evaluado. Y aquí viene algo importante. Esta herida no se activa solo cuando ves a otros. Se activa cuando te enfrentas a tu propio silencio, cuando no hay distracciones, cuando no hay estímulos, cuando no hay validación externa, y de pronto aparece esa sensación, no de vacío total, sino de falta de dirección, de falta de sentido, como si estuvieras avanzando pero no supieras hacia dónde. Y eso no es falta de motivación, es falta de conexión, con algo más profundo, con una sensación de significado que no depende de lo externo. Pero eso no es fácil de construir, porque nadie te enseñó cómo hacerlo, te enseñaron a lograr, a avanzar, a mejorar, pero no necesariamente a detenerte y preguntarte, ¿esto realmente tiene sentido para mí? Y cuando no haces esa pregunta, puedes construir una vida funcional, pero no necesariamente auténtica. Y eso, tarde o temprano, se siente, no como un fracaso, sino como una desconexión. Y aquí es donde muchas personas entran en un ciclo peligroso. Intentan llenar esa sensación con más estímulo, más contenido, más metas, más validación. Pero eso solo aumenta el ruido, porque no estás resolviendo la raíz, estás distrayéndote de ella. Y cada vez que lo haces, la herida se activa de nuevo, de forma más sutil, pero más constante. Y lo más fuerte es que esto afecta directamente tu identidad, porque empiezas a definirte por lo que haces, no por lo que eres, por lo que produces, no por lo que sientes, por lo que otros perciben, no por lo que tú experimentas internamente. Y eso genera una fragmentación, una versión de ti que funciona y otra que no se siente completamente presente. Y vivir así es como estar a medias, ni completamente perdido ni completamente en paz. Y aquí es donde algo empieza a cambiar. No cuando encuentras una respuesta externa, sino cuando empiezas a hacerte una pregunta distinta. No, ¿cómo puedo ser más? Sino, ¿qué estoy evitando sentir cuando intento ser más? Esa pregunta incomoda, porque te obliga a mirar hacia adentro, a ver qué hay debajo del esfuerzo constante, debajo de la comparación, debajo de la necesidad de avanzar. Y muchas veces lo que hay ahí es miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser visto, miedo a no importar. Pero también hay algo más. Hay una parte de ti que ya está cansada de correr,
que no quiere más validación superficial, que no quiere seguir midiéndose todo el tiempo, que quiere algo más simple pero más real. Y esa parte es la que empieza a abrir una posibilidad, la posibilidad de construir valor desde dentro, no desde afuera. Pero eso implica soltar algo muy fuerte, la idea de que tu valor depende de cuánto destacas, y eso no es inmediato. Es un proceso de ir reconectando contigo sin distracciones, constantes, de tolerar el silencio, sin necesidad de llenarlo, de empezar a sentir sin escapar. Y eso, al inicio, se siente extraño, incluso incómodo, pero también empieza a traer algo que no se puede forzar. Una sensación de estabilidad interna. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás buscando constantemente afuera. Y eso cambia la forma en la que vives, porque ya no necesitas demostrar tanto, no necesitas compararte tanto, no necesitas sostener una imagen todo el tiempo. Empiezas a estar más presente, más conectado, más real, pero todavía hay algo más, algo que une todas estas heridas de una forma muy profunda, algo que no siempre se ve, pero que está en la base de muchas decisiones, muchas emociones, muchas formas de vivir, y cuando eso se activa, no solo afecta cómo te sientes contigo, afecta la forma en la que te permites ser libre, y eso es lo que vamos a explorar ahora. La libertad psicológica suena hermosa, hasta que descubres lo difícil que es vivirla de verdad. Porque una cosa es decir, quiero ser yo mismo, y otra, muy distinta, es soportar todo lo que eso mueve por todos, dentro. Ser tú de verdad no solo implica autenticidad, implica riesgo. Riesgo a no gustar, riesgo a decepcionar, riesgo a salirte del personaje con el que otros ya se acostumbraron a relacionarse. Y por eso, hay una herida que en la adultez se activa de formas muy silenciosas, pero muy poderosas. No siempre se ve como dolor, a veces se ve como perfeccionismo, como autocontrol extremo, como necesidad de cuidar demasiado, la imagen, como miedo a mostrar errores, necesidades, contradicciones o partes torpes de ti. Esa es la herida de la vergüenza. Y esta herida es especialmente dura, porque no solo te hace sentir mal por algo que hiciste, te hace sentir que hay algo mal en ti, no en tu conducta, no en una decisión, no en un momento, en ti. Y cuando una persona carga eso desde hace tiempo, aprende a vivir muy pendiente de cómo se ve, cómo suena, cómo cae, cómo será interpretada. No porque sea superficial, sino porque una parte de su historia le enseñó que exponerse podía ser peligroso, que equivocarse podía costar cariño, que mostrar fragilidad podía traer burla, distancia o humillación, que ser espontáneo podía volverse un motivo de juicio. Entonces haces lo que casi todos hacen cuando esta herida está activa: te editas. Editas tus palabras, editas tus emociones, editas tus reacciones, editas incluso tus deseos. Y con el tiempo, te vuelves muy hábil para mostrar una versión aceptable de ti. La versión que no incomoda, la que no molesta demasiado, la que no se ve perdida, la que parece tener más control del que realmente siente. Sostener eso también agota, porque aunque por fuera parezcas estable, por dentro vives con una vigilancia constante, como si siempre hubiera una cámara apuntándote, como si una parte de tu mente estuviera observándote todo el tiempo, evaluando si lo hiciste bien, si hablaste de más, si debiste callarte, si quedaste mal, si diste una mala impresión. Y eso no es paz, eso es autoobservación crónica. Eso es vivir con un juez interno demasiado despierto. Y cuando ese juez interno toma el control, pasa algo muy fuerte. Dejas de vivir la experiencia para empezar a vigilarte dentro de la experiencia. Ya no estás completamente presente en una conversación. Estás pensando cómo te estás viendo en esa conversación. Ya no disfrutas del todo un momento. Lo analizas mientras ocurre. Ya no te permites ser natural. Te corriges en tiempo real. Y eso rompe algo fundamental: la sensación de espontaneidad. Por eso hay personas que se sienten extrañamente cansadas después de socializar, incluso cuando quieren a la gente con la que estuvieron. No siempre es introversión,
A veces es vergüenza activada. Es el gasto enorme de sostener una versión funcional y controlada de ti para no sentir la incomodidad de ser visto de verdad. Y aquí hay algo muy importante. La vergüenza no siempre nació de grandes humillaciones visibles. A veces nació de pequeñas escenas repetidas, de una emoción que fue ridiculizada, de una necesidad que fue ignorada, de una comparación constante, de una crítica dicha como broma, de un ambiente donde el error no era parte del aprendizaje, sino una amenaza al vínculo. Y entonces tu sistema aprendió algo muy concreto. Más vale controlarme antes de que alguien me haga sentir pequeño. Por eso esta herida muchas veces produce perfeccionismo, no porque quieras excelencia por amor a las cosas bien hechas, sino porque el error te hace sentir expuesto. Y sentirte expuesto te hace sentir en peligro. Tu cuerpo lo vive así. Sube el cortisol, se tensa el pecho, se acelera la mente y aparece la urgencia de corregir, borrar, explicar, justificar, mejorar, controlar. No estás exagerando. Tu sistema está intentando salvarte de una herida antigua que no quiere volver a tocar. Pero aquí está la trampa. Mientras más intentas no sentir vergüenza, más poder le das. Porque terminas viviendo para evitarla. Y vivir para evitar una emoción es una forma muy silenciosa de esclavitud. Empiezas a elegir trabajos donde no te expongas demasiado, relaciones donde puedas controlar más de ti, versiones de ti más pulidas, más digeribles, más presentables. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu libertad se reduce. No porque alguien te la quite desde afuera, sino porque internamente ya no te sientes seguro siendo plenamente tú. Eso toca algo muy profundo de la identidad, porque hay una diferencia enorme entre construirte y esconderte, entre madurar y endurecerte, entre cuidarte y censurarte. Y mucha gente confunde eso. Cree que por ser reservada ya está en paz. Cree que por controlar mucho su imagen ya se conoce. Cree que por no mostrar debilidad ya es fuerte. Pero la verdadera fortaleza no es no mostrar grietas. Es poder mostrarte humano sin derrumbarte por eso. Es poder equivocarte sin convertirlo en una condena sobre tu valor. Es poder sentir vergüenza sin obedecerla. Y eso cambia muchísimo, porque cuando empiezas a detectar esta herida en tiempo real, notas cosas que antes se te iban. Notas que no te dolió tanto el comentario como lo que activó dentro de ti. Notas que no te afecta tanto el error, como la historia que tu mente arma alrededor del error. Notas que no te estás protegiendo del presente, sino de una sensación vieja de exposición y pequeñez. Y cuando lo ves, aparece una posibilidad nueva. La posibilidad de no actuar automáticamente, de no borrar ese mensaje solo porque sonó demasiado honesto, de no callarte una opinión por miedo a caer mal, de no fingir que todo está bien cuando claramente no lo está, de no convertir cada fallo en una prueba de que hay algo defectuoso en ti. Eso no significa perder filtro, no significa contarle tu alma a cualquiera, no significa vivir sin cuidado, significa algo más profundo, significa dejar de traicionarte para ser aceptado. Y esa frase toca algo esencial, porque muchas personas no están cansadas solo por lo que hacen, están cansadas por la cantidad de veces que se abandonan a sí mismas en un solo día, cuando dicen que sí queriendo decir que no, cuando sonríen queriendo poner un límite, cuando aparentan calma queriendo pedir ayuda, cuando actúan como si no les importara algo que sí les importa. Todo eso desgasta la autoestima de una manera muy silenciosa, porque la autoestima no solo baja cuando alguien te hiere, también baja cuando tú te dejas de lado demasiadas veces para sostener una imagen o un vínculo. Y aquí todo vuelve a un punto central. La vida adulta no solo activa heridas porque haya problemas allá afuera. Las activa porque cada día te pone frente a decisiones pequeñas donde eliges entre repetirte o salir de ese patrón, entre seguir persiguiendo validación o empezar a construir presencia, entre seguir editándote o habitarte, entre seguir reaccionando desde el miedo o empezar a responder desde conciencia. Y claro que eso da miedo,
Porque cuando toda tu vida aprendiste a regularte a través de la mirada externa, empezar a vivir desde dentro se siente inestable al principio, como quitarte una armadura que ya pesaba demasiado, pero que también te hacía sentir protegido. Sin esa armadura, al inicio hay vulnerabilidad, hay torpeza, hay momentos raros, hay una sensación de no sé bien cómo hacer esto. Y sin embargo, ahí empieza algo mucho más real. Porque tu identidad verdadera no. Aparece cuando todo está perfectamente controlado. Aparece cuando dejas de negociar tanto contigo mismo. Cuando ya no necesitas parecer tan invulnerable. Cuando ya no conviertes cada emoción en un defecto. Cuando ya no haces de tu imagen el centro de tu valor. Eso trae una paz muy distinta. No la paz de quien tiene todo resuelto, sino la paz de quien ya no está peleando tanto consigo. Y esa paz no llega de golpe, llega en momentos pequeños. Cuando dejas de justificarte tanto, cuando soportas unos segundos más de incomodidad sin esconderte, cuando dices una verdad simple que antes habrías maquillado, cuando te permites estar presente sin corregirte todo el tiempo. Parece poco, pero no lo es, porque ahí empiezas a romper algo muy viejo. La idea de que para ser querido tienes que estar perfectamente presentado. La idea de que tu valor depende de cómo luces frente a otros. La idea de que ser humano, visible, sensible o contradictorio te hace menos digno. Y no, eso te hace real. Y ser real da miedo al principio, porque no garantiza aplauso, pero da algo mejor, te devuelve a ti. Y cuando empiezas a volver a ti, las 5 heridas siguen existiendo. Sí, pero ya no mandan igual. La herida de insuficiencia ya no puede convencerte tan fácil de que nada de lo que haces basta. La herida de abandono ya no decide sola cuánto te aferras o cuánto huyes. La herida de desconexión emocional ya no te obliga a cerrarte cada vez que algo importa. La herida de insignificancia ya no te empuja con la misma fuerza a demostrar que existes. Y la herida de vergüenza ya no tiene el monopolio sobre tu manera de mostrarse al mundo. Siguen ahí, pero ya no tienen el mismo trono. Porque ahora empieza a aparecer algo más fuerte que ellas. Presencia, no perfección, no seguridad absoluta, presencia. La capacidad de darte cuenta de lo que se activó sin volverte eso. Y esa capacidad cambia la vida diaria mucho más de lo que la gente imagina. La cambia cuando alguien tarda en responderte y en vez de correr detrás del vacío, respiras y observas que se activó. La cambia cuando ves la vida de otros y en vez de entrar directo a la comparación, notas el golpe interno sin convertirlo en identidad. La cambia cuando sientes ganas de esconderte, de actuar como si nada, de controlar cada detalle. Y aún así, eliges quedarte un poco más cerca de ti. Eso ya es libertad psicológica. No la libertad romántica de hacer siempre lo que quieres, sino la libertad más profunda. No ser gobernado todo el tiempo por tus heridas. Y eso merece tiempo, merece paciencia, merece una forma distinta de mirarte. Porque si algo comparten estas heridas, es que todas nacieron en algún punto para protegerte. No llegaron para destruirte, llegaron para ayudarte a sobrevivir como pudiste. Por eso no se transforman con violencia interna, no se transforman gritándote que madures, que dejes de sentir, que ya superes todo, que no sea para tanto. Se transforman con conciencia sostenida, con una mirada más honesta y más compasiva, con la valentía de admitir, esto que estoy sintiendo ahora no empezó hoy. Y esa frase, dicha en serio, puede frenar una cadena entera, puede evitar una reacción impulsiva, puede evitar una pelea innecesaria, puede evitar una noche entera de compararte, juzgarte o castigarte, porque nombra algo esencial. Lo que se activa en la vida adulta no siempre habla de la realidad presente. Muchas veces habla de una memoria emocional que sigue buscando resolución. Y cuando entiendes eso, dejas de tratarte como un problema que hay que arreglar rápido. Empiezas a tratarte como alguien que necesita verse con más verdad. No para justificar todo, no para romantizar el dolor, sino para dejar de pelear a ciegas contra lo que ni siquiera habías logrado nombrar. Y a veces, solo nombrarlo cambia mucho más de lo que parece. Hay un momento muy específico en el que todo esto se vuelve evidente, aunque no siempre lo reconoces al instante. Es cuando reaccionas de una forma que ni tú mismo entiendes. Del todo.
Cuando dices algo y luego piensas, ¿por qué reaccioné así? Cuando te afecta algo pequeño más de lo que debería. Cuando te desconectas justo en el momento en que algo era importante. Cuando sientes demasiado o cuando no sientes nada. Y después viene esa sensación extraña. No solo por lo que pasó, sino por no entenderte completamente. Ahí es donde muchas personas se empiezan a juzgar. Debería manejar esto mejor. Esto no es para tanto. ¿Por qué soy así? Pero hay otra forma de ver ese momento, no como un error, sino como una puerta. Una puerta que te está mostrando exactamente dónde está activa una de tus heridas. Porque las heridas no solo viven en tu historia, se revelan en tu reacción, en lo que te mueve, en lo que te incomoda, en lo que te desestabiliza. Y cuando empiezas a ver eso con más claridad, algo cambia profundamente. Dejas de pelearte tanto contigo y empiezas a observarte. Y observarte bien es una habilidad que no es tan común como parece. Porque observarte no es analizarte sin parar, no es sobrepensar cada cosa que haces, es algo más sutil. Es darte cuenta de lo que pasa dentro de ti sin intervenir de inmediato. Es notar el impulso antes de actuar. Es reconocer la emoción antes de justificarla. Es identificar el patrón antes de y repetirlo. Y eso requiere algo que no solemos practicar mucho. Pausa. Una pausa real. No una pausa para distraerte. No una pausa para evitar sentir. Una pausa para quedarte ahí, unos segundos más. Y en esos segundos pasan cosas importantes. Notas cómo tu cuerpo reacciona. Notas el tipo de pensamientos que aparecen. Notas la urgencia de hacer algo. Y si te quedas lo suficiente, empiezas a ver la herida detrás de la reacción. No como una teoría, como una experiencia directa. Por ejemplo, alguien tarda en responderte y sientes esa incomodidad inmediata. La mente empieza a construir historias. Seguro ya no le importo tanto. Algo hice mal. Ya no soy prioridad. Si te dejas llevar, eso escala. Pero si haces una pausa y observas, puedes notar algo más profundo. No es solo la situación actual, es una sensación conocida. Una sensación antigua de no ser elegido, de no ser visto, de quedar en segundo plano. Y en ese momento, si lo ves, puedes hacer algo distinto. No reaccionar automáticamente. No escribir desde la ansiedad. No cerrar emocionalmente. No asumir lo peor. Solo quedarte ahí un poco más. Y eso parece pequeño, pero no lo es. Porque ahí estás interrumpiendo el patrón. Estás dejando de ser completamente automático. Y eso es donde empieza el cambio real. No cuando todo desaparece, sino cuando dejas de actuar igual cada vez. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Cree que sanar es dejar de sentir. Pero no. Sanar es poder sentir sin que eso controle completamente tu comportamiento. Es poder experimentarla. Activación. Sin convertirla en una reacción inevitable. Es poder notar la herida sin fusionarte con ella. Y eso es una habilidad, una que se construye con repetición, con pequeños momentos como ese, donde eliges no hacer lo mismo de siempre, donde eliges no creerte todo lo que piensas cuando estás activado, porque cuando estás activado, tu mente no está buscando verdad, está buscando protección, y la protección muchas veces exagera, distorsiona, generaliza, anticipa lo peor. No porque seas débil, sino porque tu sistema quiere evitar dolor. Pero si no cuestionas eso, terminas viviendo dentro de esas distorsiones. Y ahí es donde la identidad empieza a deformarse. Empiezas a verte a través de tus momentos de activación. Empiezas a creer que eres eso que aparece cuando algo te toca profundamente. Soy inseguro. Soy intenso. Soy distante. Soy complicado. Pero eso no es toda la verdad. Eso es lo que se activa, no lo que eres. Y entender esa diferencia es clave. Porque si crees que eso eres tú,
vas a seguir actuando desde ahí. Pero si empiezas a verlo como una respuesta aprendida, entonces aparece una posibilidad distinta, la posibilidad de responder desde otro lugar. Y ese otro lugar no es perfecto, no es siempre calmado, no es siempre claro, pero es más consciente, más elegido, menos automático, y eso cambia todo poco a poco, porque empiezas a construir algo nuevo, no desde cero, sino sobre lo que ya existe. Empiezas a reconfigurar tu relación contigo, a dejar de tratarte como alguien que debería ser distinto y empezar a tratarte como alguien que está aprendiendo a verse mejor. Y eso tiene un efecto directo en tu autoestima, porque la autoestima no sube solo con logros, sube cuando empiezas a confiar en cómo te tratas cuando algo se activa, cuando en lugar de castigarte, te acompañas, cuando en lugar de exigirte perfección, te das espacio, cuando en lugar de reaccionar sin filtro, eliges pausar. Y eso genera algo muy importante: confianza interna. No la confianza superficial de todo va a salir bien, sino la confianza más profunda de puedo sostener lo que siento sin perderme completamente. Y esa sensación cambia la forma en la que vives todo, las relaciones, las decisiones, los momentos incómodos, los silencios, porque ya no dependes tanto de que todo esté perfecto afuera para sentirte estable adentro. Y eso reduce muchísimo la necesidad de validación constante. No la elimina completamente, pero deja de ser el centro. Empiezas a necesitar menos aprobación, porque te estás aprobando más a ti, no desde el ego, desde la presencia, y eso es mucho más sólido. Pero aquí hay algo más, algo que suele aparecer cuando empiezas a hacer este trabajo interno, una sensación rara, como si algo dentro de ti resistiera el cambio, como si una parte de ti prefiriera seguir reaccionando igual, aunque ya sabes que no te hace bien. Y eso no es sabotaje es sentido. Eso también tiene lógica, porque las heridas, aunque duelan, son conocidas, son familiares, son predecibles. Tu sistema sabe cómo operar desde ahí, pero lo nuevo, no. Lo nuevo es incierto, es desconocido, no tiene garantía, y eso genera resistencia. No porque no quieras cambiar, sino porque cambiar implica soltar algo que en su momento te protegió. Y soltar protección, aunque ya no sea necesaria, siempre genera miedo. Por eso este proceso no es lineal. No es que un día entiendes todo y al siguiente ya no te afecta nada. No. Vas a tener momentos de claridad y momentos donde vuelves a reaccionar igual. Momentos donde te ves y momentos donde te pierdes otra vez. Y eso no significa que no estás avanzando. Significa que estás en el proceso real. El proceso donde poco a poco vas teniendo más momentos de conciencia que de automatismo. Más pausas que reacciones impulsivas. Más comprensión que juicio. Y con el tiempo, eso se acumula, se vuelve una forma distinta de estar contigo. Más estable, más honesta, más tranquila. Pero todavía hay algo más profundo que empieza a emerger cuando haces esto. Algo que no tiene que ver solo con dejar de reaccionar igual, sino con empezar a vivir de una forma completamente distinta. No desde la herida, sino desde una elección más libre. Y eso cambia no solo cómo te sientes, cambia la forma en la que entiendes tu vida, completa. Llega un punto en el que ya no puedes desver lo que empezaste a notar. Ya no puedes fingir que no sabes por qué reaccionas como reaccionas. Ya no puedes decir que así eres sin cuestionarlo. Ya no puedes volver del todo a la inconsciencia de antes. Y eso es incómodo. Porque durante un tiempo vivir desde la herida tenía una ventaja. No tenías que hacerte responsable. Todo parecía venir de afuera. Las personas, las situaciones, las circunstancias. Pero cuando empiezas a ver con claridad, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que muchas de tus decisiones, tus reacciones, incluso tus elecciones de vida, no nacían desde libertad. Nacían desde adaptación, desde protección, desde miedo,
desde una identidad construida para evitar sentir ciertas cosas. Y eso confronta, ¿por qué? Entonces aparece una pregunta que no siempre es fácil de sostener. ¿Cuánto de lo que soy hoy lo elegí realmente? No desde la culpa, no desde el juicio, desde la honestidad. Y esa pregunta abre algo profundo, porque empiezas a ver que muchas cosas que pensabas que eran tú, eran en realidad estrategias. Estrategias para no sentir rechazo, estrategias para no sentir abandono, estrategias para no sentir vergüenza, estrategias para no sentirte insuficiente, estrategias para no enfrentarte al vacío o al abandono, sensación de insignificancia. Y esas estrategias funcionaron. Te trajeron hasta aquí, te ayudaron a sostenerte, te dieron estructura, pero también te limitaron. Te hicieron elegir caminos que no siempre eran tuyos. Te hicieron quedarte donde no eras completamente tú. Te hicieron mostrarte de formas que no nacían desde autenticidad, sino desde necesidad. Y ver eso puede doler, no porque esté mal, sino porque implica soltar una ilusión muy fuerte. La ilusión de que todo lo que has sido fue completamente libre, y no lo fue. Pero eso no es una condena, es una oportunidad. Porque si puedes ver que muchas cosas no fueron elegidas desde conciencia, entonces también puedes empezar a elegir distinto. No de golpe, no radicalmente, pero sí de forma más honesta. Y aquí es donde empieza algo muy diferente. No se trata solo de sanar heridas. Se trata de construir identidad, pero no una identidad basada en lo que otros esperan, ni en lo que te dio validación, ni en lo que te ayudó a sobrevivir. Una identidad basada en lo que realmente desearía. Tiene sentido para ti. Y eso no se encuentra pensando más, se encuentra sintiendo más claro. Y aquí hay una diferencia clave. Sentir más no es sentir más intensidad, es sentir con más conciencia, es poder distinguir cuando algo viene del presente y cuando viene de una activación antigua. Es poder notar cuando algo te gusta de verdad y cuando solo te da validación. Es poder darte cuenta cuando estás eligiendo desde tranquilidad y cuando estás reaccionando desde miedo. Y eso cambia completamente la forma en la que te mueves en la vida, porque empiezas a hacer pequeños ajustes, pequeños pero muy significativos. Empiezas a decir que no donde antes decías que sí para evitar incomodidad. Empiezas a no responder de inmediato cuando sabes que lo haces desde ansiedad. Empiezas a no exponerte de formas que no nacen de ti, aunque eso signifique desaparecer un poco del ruido externo. Empiezas a elegir momentos de silencio en lugar de llenarte de estímulo constante. Y eso al inicio puede sentirse raro, porque estás rompiendo patrones que llevas años repitiendo. Pero también empieza a traer algo muy distinto: coherencia. Una sensación de que lo que haces se parece más a lo que eres. Y esa coherencia tiene un efecto directo en tu paz interna. Porque ya no estás dividido todo el tiempo. Ya no estás negociando constantemente entre lo que sientes y lo que muestras. Empiezas a alinearte. Y cuando te alineas, la validación externa pierde fuerza. No desaparece del todo, pero deja de ser el eje. Porque empiezas a experimentar algo que antes no era tan claro. Satisfacción interna. No la satisfacción explosiva de lograr algo. No la dopamina momentánea de recibir atención, sino una satisfacción más silenciosa, más estable, más profunda. La sensación de que estás viviendo desde un lugar más verdadero. Y eso tiene mucho que ver con el sistema nervioso, porque cuando dejas de vivir en constante activación, tu cuerpo empieza a regularse diferente. Menos cortisol, menos alerta, constante, menos necesidad de anticipar todo, y más presencia. Más capacidad de estar en el momento sin estar evaluando todo el tiempo. Y eso cambia incluso cosas simples: cómo escuchas, cómo hablas, cómo decides, cómo te relacionas. Porque ya no estás reaccionando desde la urgencia interna, estás respondiendo desde un lugar más estable, y eso se siente distinto. Más lento, sí, pero también más claro. Y aquí aparece algo que muchas personas buscan, pero no saben cómo llegar ahí. Libertad interna, no la libertad de hacer lo que quieras en cualquier momento,
sino la libertad de no estar constantemente condicionado por tus heridas. La libertad de no necesitar aprobación para sentirte válido. La libertad de no depender de la atención para sentir que existes. La libertad de no tener que esconder partes de ti para ser aceptado. Y eso cambia tu relación con todo, con el éxito, con las relaciones, con el tiempo, con el silencio. Porque ya no estás intentando llenar algo todo el tiempo. Empiezas a estar más completo desde dentro. Y aquí es donde muchas cosas que antes parecían urgentes dejan de serlo. No porque no importen, sino porque ya no determinan tu valor. Y eso reduce muchísimo la ansiedad. Porque gran parte de la ansiedad no viene de lo que está pasando, sino de lo que sientes que está en juego. Y cuando tu valor ya no está en juego todo el tiempo, tu sistema se relaja. Pero aquí hay algo importante. Este proceso no es perfecto. No es que un día llegas a este punto y ya no vuelves a activarte. Nunca más. No. Las heridas siguen ahí, se siguen activando, pero ahora hay algo diferente. Ya no te arrastran igual, ya no te pierdes completamente en ellas, ya no definen cada decisión, y eso es suficiente para que tu vida empiece a verse distinta. No desde afuera necesariamente, pero sí desde dentro. Y ese cambio interno, tarde o temprano, se refleja afuera. En las relaciones que eliges, en los límites que pones, en la forma en la que te muestras, en lo que aceptas y en lo que ya no. Pero todavía hay algo más, algo que aparece cuando empiezas a vivir con más conciencia y que puede ser incluso más desafiante que todo lo anterior, porque ya no tiene que ver con entender tus heridas, tiene que ver con sostener una vida donde ya no te escondes detrás de ellas. Sostener una vida más verdadera no siempre se siente bonito, al principio. A veces se siente más crudo, porque mientras vivías desde la herida, aunque doliera, había una especie de mapa conocido. Sabías cómo reaccionar, sabías cómo protegerte, sabías cómo apagarte, complacer, correr, demostrar, esconderte o controlar. ¿Era agotador? Sí, pero familiar. Y lo familiar tiene una fuerza enorme, incluso cuando te lastima. Por eso, cuando empiezas a vivir con más conciencia, aparece una incomodidad nueva. No la incomodidad de la herida activa, sino la incomodidad de dejar de obedecerla. Eso se nota en cosas pequeñas. Cuando ya no persigues a alguien para sentirte elegido. Cuando ya no explicas de más para que no te malinterpreten. Cuando ya no subes algo, no dices algo, no haces algo solo para sentir que existes en la mirada de otros. Cuando ya no te escondes detrás del así soy yo para evitar tocar lo que sí te duele. Y en ese punto, algo dentro de ti se queda sin guión, porque si ya no reaccionas como siempre, entonces, ¿ahora cómo se vive? Esa pregunta es más importante de lo que parece, porque mucha gente cree que sanar consiste en dejar atrás el dolor, pero muchas veces, en realidad, consiste en aprender a tolerar la ausencia de tus viejos mecanismos. Tolerar no correr detrás de la validación. Tolerar no anestesiarte con ruido. Tolerar no encerrarte cuando algo importa. Tolerar no corregirte compulsivamente para no sentir vergüenza. Tolerar no producir, no demostrar, no competir, no editarte a cada rato. Y eso deja un espacio raro al inicio, un espacio donde ya no está el automatismo, pero todavía no termina de aparecer una nueva forma de estar. Ese espacio puede sentirse como vacío, pero no siempre es vacío, a veces es silencio por primera vez. Y el silencio, cuando vienes de años de activación, asusta muchísimo, porque en el silencio ya no puedes distraerte con lo externo, ya no puedes culpar tan fácil al otro, ya no puedes seguir huyendo de ciertas preguntas. Ahí aparece una muy concreta. Si dejo de vivir para que me validen, para que no me abandonen, para no sentir vergüenza, para no desconectarme, para no desaparecer, entonces, ¿qué quiero realmente? Parece simple. No lo es. Porque mucha gente ha pasado tantos años sobreviviendo emocionalmente que nunca tuvo espacio real para preguntarse qué desea de verdad. No lo que conviene, no lo que luce bien, no lo que da aprobación. Lo que de verdad se siente alineado adentro. Y esa pregunta da vértigo porque te obliga a salir de un personaje. El personaje fuerte que no necesita a nadie. El personaje impecable que nunca falla. El personaje disponible que siempre está para todos. El personaje productivo que siempre avanza.
el personaje interesante que no puede desaparecer del radar. Todos esos personajes nacieron por algo. No. Aparecieron porque sí. Fueron respuestas inteligentes a heridas reales. El problema es que, con el tiempo, dejan de ser recursos y se vuelven prisiones. Y vivir dentro de una prisión emocional elegante sigue siendo vivir encerrado. Por eso hay personas que por fuera parecen admirables y por dentro están exhaustas. No, porque tengan una mala vida, sino porque sostener un personaje cuesta muchísimo sistema nervioso. Cuesta atención, cuesta energía, cuesta autenticidad y a la larga cuesta autoestima. Porque cada vez que te alejas de lo que realmente sientes para sostener una imagen, una parte de ti lo registra. Aunque nadie más lo note, tú sí. Tu cuerpo sí, tu descanso sí, tu ansiedad sí. Por eso hay un cansancio que no se quita durmiendo. Un cansancio que viene de sostener demasiadas versiones de ti que no terminan de coincidir con quien eres de verdad. Y aquí aparece algo muy delicado. Cuando empiezas a dejar esos personajes, no todo el mundo lo entiende. Hay personas que estaban cómodas con tu versión complaciente, con tu versión disponible, con tu versión impecable, con tu versión silenciosa, con tu versión que siempre aguanta y nunca pide demasiado. Y cuando cambias, algo se mueve también en los demás. No porque estés haciendo algo malo, sino porque ya no estás ocupando el lugar emocional al que estaban acostumbrados. Y eso puede activar culpa, mucha culpa. La culpa de ya no estar tan disponible, la culpa de poner límites, la culpa de hablar más claro, la culpa de no sostener vínculos que viven de tu sobreesfuerzo, la culpa de priorizarte sin explicar lo demás. Pero esa culpa no siempre significa que estés haciendo daño. A veces solo significa que estás saliendo de un patrón. Y salir de un patrón siempre incomoda al sistema propio y ajeno. Por eso hay que aprender a no tomar toda incomodidad como señal de error. A veces la incomodidad es crecimiento, a veces es abstinencia emocional de lo conocido, a veces es el cuerpo aprendiendo que ya no necesita reaccionar como antes, para mantenerse a salvo. Eso toma tiempo, porque tu sistema no cambia solo por entender algo, cambia cuando vives experiencias nuevas y sobrevives a ellas de otra manera, cuando dices una verdad y no se acaba el mundo. Cuando pones un límite y sigues siendo digno de amor. Cuando no corres detrás de alguien y descubres que tu valor no disminuye. Cuando te permites sentir tristeza, vergüenza o miedo y notas que no te destruyen. Esas experiencias reeducan, no con teoría, con vivencia. Le enseñan a tu cuerpo algo que quizá nunca aprendió del todo, que puedes ser tú y seguir estando a salvo. Esa frase parece sencilla, pero toca lo más profundo de todo este proceso, porque muchas heridas adultas se sostienen por una idea muy antigua. Si soy plenamente yo, algo malo puede pasar. Puedo ser rechazado, puedo ser olvidado, puedo no ser suficiente, puedo sentirme expuesto, puedo quedarme solo con lo que siento, y por eso te ajustas, te reduces, te adaptas, te distraes, te muestras como conviene, no porque seas falso, sino porque aprendiste a asociar autenticidad con riesgo. Entonces, claro que ser tú se siente desafiante. Claro que mostrarte más real se siente inestable. Claro que dejar de vivir para la mirada externa genera vértigo. Pero también hay algo hermoso que empieza a pasar cuando atraviesas ese vértigo sin retroceder todo el tiempo. Empiezas a caer mejor en ti. No mejor ante todos, mejor en ti. Empiezas a gustarte de una forma más tranquila. No porque te vuelvas perfecto, sino porque ya no te estás traicionando tanto. Y eso cambia la autoestima de raíz. Porque la autoestima profunda no nace de repetirte frases bonitas ni de recibir aprobación. Nace de la experiencia repetida de no abandonarte cuando se activa algo dentro de ti. Nace cuando te quedas contigo en vez de correr hacia afuera. Cuando te escuchas antes de corregirte. Cuando te regulas antes de exponerte por impulso. Cuando te das dignidad incluso en momentos donde te sientes pequeño. Eso construye una base muy distinta. Una base que no depende tanto del resultado, ni de la respuesta del otro, ni del reconocimiento, ni del personaje. Y cuando esa base empieza a fortalecerse, ocurre algo silencioso pero poderoso. Tu atención deja de estar tan secuestrada,
Deja de irse todo el tiempo a lo que otros piensan, hacen, logran o muestran. Deja de vivir atrapada en interpretaciones, comparaciones y alarmas internas. Y esa atención regresa. Regresa a tu cuerpo, a tus ritmos, a tus ideas reales, a tus deseos menos ruidosos pero más verdaderos. Y recuperar atención hoy es recuperar vida. Porque donde va tu atención, va tu energía. Y donde va tu energía, se construye tu identidad. Si tu atención siempre está afuera, tu identidad se vuelve dependiente. Si tu atención siempre está en la herida, tu identidad se vuelve defensiva. Pero si tu atención empieza a volver a ti con conciencia, tu identidad se vuelve más libre. No libre de sentir, libre de obedecer todo lo que sientes como si fuera una orden. Eso es madurez emocional de verdad. No endurecerte, no volverte frío, no dejar de necesitar a nadie. Madurez es poder sentir sin que cada emoción decida por ti. Es poder necesitar sin convertir necesidad en desesperación. Es poder amar sin entregarte desde la herida. Es poder exponerte sin depender de aplauso. Es poder estar solo sin sentir que desapareces. Y ahí hay una paz muy poco escandalosa, pero muy profunda. Una paz que no se publica, no se presume, no siempre se nota desde afuera, pero se siente en la respiración, en la forma en la que ya no sobreexplicas, en la forma en la que ya no persigues, en la forma en la que ya no te castigas por cada activación, porque empiezas a entender algo fundamental. Tener heridas no te rompe, no verlas, sí puede desordenarte la vida, pero verlas, nombrarlas, reconocer cómo se activan, cambia la relación con ellas. Ya no aparecen como una verdad absoluta, aparecen como señales, señales de una parte de ti, que todavía necesita ser acompañada con más conciencia. Y acompañarte bien cambia más de lo que imaginas, porque cuando dejas de tratar tus heridas como enemigas, dejan de necesitar gritar tanto. Cuando dejas de pelear con lo que sientes, muchas cosas se ordenan, no mágicamente, no de un día para otro, pero sí de una forma real. Y en esa realidad empiezan a hacer algo que quizá llevabas mucho tiempo buscando sin saberlo. No motivación, no intensidad, no aprobación, sentido. Ese sentido tranquilo que aparece cuando lo que haces, lo que sientes y lo que muestras empiezan a parecerse entre sí. Y cuando eso pasa, la vida cambia de textura. Sigue teniendo dolor, sigue teniendo pérdidas, sigue teniendo días malos, pero ya no se vive igual, porque ya no todo toca la misma herida con la misma fuerza, ya no todo pone en juego tu valor, ya no todo amenaza con desordenarte por completo, y eso permite algo muy valioso: descansar dentro de ti, no escapar de ti, no corregirte todo el tiempo, no buscar afuera una identidad provisional, descansar dentro de ti. Y quizá eso es lo que tanta gente anhela en el fondo cuando dice que quiere paz, no una vida sin problemas, sino un lugar interno donde no tenga que pelear consigo todo el tiempo. Ese lugar existe, no como destino final, como práctica, como una forma de volver a ti una y otra vez. Cada vez que algo te active, cada vez que algo te saque, cada vez que una vieja herida quiera volver a tomar el volante. Y todavía hay algo más delicado, más profundo, más liberador que empieza a mostrarse cuando haces este trabajo de verdad. No solo quién fuiste para sobrevivir, sino quién podrías llegar a ser cuando ya no vives organizado alrededor del dolor. Y entonces pasa algo que no es tan evidente al inicio, pero cuando lo sientes, lo reconoces. Empiezas a dejar de luchar tanto por ser alguien y comienzas, poco a poco, a permitirte ser, no de forma perfecta, no de forma constante, pero sí de forma más real. Y eso cambia una cosa clave: la relación que tienes contigo cuando nadie está mirando. Porque durante mucho tiempo, sin darte cuenta, esa relación estuvo mediada por algo externo, por cómo te veían, por cómo respondían, por cuánto validaban, por cuánto reconocían. Y cuando eso baja, cuando ya no estás tan pendiente de esa mirada, aparece algo que antes no tenía tanto espacio: tu propia mirada. Y aquí es donde muchas personas se encuentran con algo inesperado.
No siempre es paz inmediata, a veces es incomodidad, porque por primera vez te estás viendo sin filtros, sin el personaje, sin la distracción, sin la comparación constante. Y ahí aparecen cosas que antes estaban tapadas, dudas, miedos, necesidades que no habías reconocido, cansancio acumulado, partes de ti que no encajan con la imagen que sostenías. Y eso puede hacerte pensar que algo está mal, pero no. Eso es profundidad. Eso es empezar a verte de verdad. Y verse de verdad no siempre es cómodo, pero es lo único que permite algo distinto. Reconciliarte contigo, no con una versión ideal, no con una versión futura, con la versión real, la que a veces duda, la que a veces se activa, la que a veces no sabe qué hacer, la que a veces quiere huir, esconderse, controlar o agradar. Esa. Porque mientras sigas intentando ser una versión que no incluye esas partes, vas a vivir dividido. Y vivir dividido es vivir en tensión. Pero cuando empiezas a integrar, algo cambia. No necesitas dejar de tener heridas para sentir paz. Necesitas dejar de pelear con ellas como si fueran un error. Porque en el fondo, esas heridas no quieren destruirte. Quieren ser vistas. Quieren ser entendidas. Quieren dejar de repetirse en automático. Y cuando les das ese espacio, sin caer en ellas completamente, sin rechazarlas, sin actuar todo lo que te provocan, empiezan a perder intensidad, no desaparecen, pero dejan de dominar. Y eso abre algo muy importante. Capacidad de elección. No una elección perfecta, una elección más consciente. Elegir no responder desde la urgencia. Elegir no construir tu valor desde lo externo. Elegir no esconderte automáticamente. Elegir no sobreadaptarte para ser aceptado. Y esa capacidad cambia la vida cotidiana más de lo que parece. Porque la vida no se transforma en grandes momentos. Se transforma en pequeñas decisiones repetidas. En cómo respondes a un mensaje. En cómo interpretas un silencio. En cómo te hablas después de un error. En cómo te comportas cuando nadie te está evaluando. Ahí se construye todo. Y cuando empiezas a elegir distinto en esos momentos, empiezas a construir una identidad distinta. No desde cero, desde conciencia. Y esa identidad tiene algo muy particular. No necesita ser sostenida con tanto esfuerzo. No necesitas pensar todo el tiempo cómo te ves. No necesitas controlar cada detalle. No necesitas anticipar cada reacción. Simplemente estás. Y estar, aunque suene simple, es algo que muchas personas han olvidado. Porque han pasado tanto tiempo intentando ser algo para alguien que dejaron de experimentar lo que es simplemente existir sin tensión constante, sin estar evaluándose, sin estar corrigiéndose, sin estar midiéndose todo el tiempo. Y cuando vuelves a eso, aparece una sensación muy específica. No es euforia, no es emoción intensa, es calma, una calma rara al inicio, como si algo dentro de ti dejara de correr, como si ya no hubiera tanta urgencia de demostrar, de responder, de encajar, de sostener. Y en esa calma empiezas a notar cosas que antes no veías. Empiezas a notar qué te gusta de verdad, sin que nadie lo valide. Qué te incomoda de verdad, sin que nadie lo nombre. Qué quieres de verdad, sin que nadie lo sugiera. Y eso es identidad real. No la que construiste para sobrevivir. La que empieza a emerger cuando ya no estás reaccionando todo el tiempo. Y desde ahí, las relaciones cambian, porque ya no te vinculas desde la herida con la misma intensidad. No buscas que alguien te complete, no buscas que alguien te confirme constantemente, no buscas que alguien te salve del vacío. Empiezas a vincularte desde otro lugar, desde presencia, desde elección, desde una necesidad más limpia, no desesperada. Y eso se siente distinto, más tranquilo, más estable, más real. Pero también implica algo aceptar que no todos los vínculos van a sostener esta nueva versión tuya. Y eso duele,
porque hay relaciones que solo funcionaban cuando tú estabas en modo herida, cuando eras más complaciente, más disponible, más silencioso, más predecible. Y cuando dejas de ser eso, algo se mueve. No porque el otro esté mal, sino porque la dinámica cambió. Y aquí aparece otra forma de dolor. No el dolor de la herida activada, sino el dolor de soltar lo que ya no encaja con quien estás siendo. Y ese dolor también es parte del proceso. No es un error, no es una señal de que deberías volver atrás. Es una señal de que estás avanzando hacia algo más alineado contigo. Y sí, eso implica pérdidas, pequeñas o grandes. Pero también abre espacio para relaciones más reales, más coherentes, más tranquilas, donde no tienes que sostener un personaje, donde no tienes que editarte constantemente, donde no tienes que estar demostrando todo el tiempo que vales. Y eso es mucho más liviano. Pero para llegar ahí, hay que atravesar algo que no siempre se menciona: el duelo. El duelo por la versión de ti que fuiste para sobrevivir. El duelo por las formas en las que te adaptaste. El duelo por lo que hiciste con lo que tenías, aunque hoy ya no lo necesites igual. Y ese duelo no es para castigarte, es para reconocer que hiciste lo mejor que pudiste en ese momento, que no sabías lo que hoy sí empiezas a ver, que muchas de tus respuestas no fueron errores, fueron intentos de protegerte. Y mirarte así cambia todo, porque ya no te ves como alguien roto, te ves como alguien que aprendió a sobrevivir y ahora está aprendiendo a vivir. Y esa transición es una de las más importantes que puedes hacer. No se ve tanto desde afuera, no se celebra con ruido, pero se siente en cómo respiras, en cómo decides, en cómo te tratas, en cómo ya no necesitas escapar tanto de ti. Y en ese punto algo empieza a sentarse, una sensación de que, aunque todavía haya momentos difíciles, ya no estás completamente perdido dentro de ellos. Ya no eres solo tus heridas, eres alguien que las puede ver, y verlas sin huir, sin pelear, sin actuarlas automáticamente. Es lo que empieza a cambiar la historia, pero todavía queda algo por integrar, algo que no tiene que ver con entender más, sino con sostener esto en el tiempo, con vivirlo de verdad, en lo cotidiano, cuando nadie te está guiando, cuando nadie te está explicando, cuando solo estás tú, contigo. Ahí es donde todo esto realmente se pone a prueba, y también donde empieza a volverse real de una forma que ya no se puede fingir, y al final, todo esto se vuelve mucho más simple de lo que parecía al inicio. No, más fácil, pero sí más claro. Porque después de todo ese ruido, de todas esas capas, de todas esas reacciones, de todas esas versiones de ti que intentaban adaptarse, queda algo que no necesitas. Construir desde cero, algo que no depende de quién te mire, quién se quede, quién responda o quién valide. Quedas tú, pero no el tú que aprendió a sobrevivir. El tú que empieza a aparecer cuando ya no necesitas esconderte tanto. Y ese tú no es perfecto. Sigue sintiendo inseguridad a veces. Sigue activándose en ciertos momentos. Sigue dudando, comparándose, cerrándose o buscando respuestas. Pero hay una diferencia enorme. Ya no se pierde completamente ahí. Ya no cree que eso lo define todo. Ya no actúa automáticamente cada vez que algo se mueve por dentro. Y eso es suficiente. Porque la paz real no viene de dejar de sentir. Viene de dejar de pelear con todo lo que sientes. Dejar de convertir cada emoción en un problema. Dejar de interpretar cada activación como un error. Dejar de exigirte una estabilidad que ningún ser humano tiene todo el tiempo. Y cuando sueltas esa pelea, algo se acomoda. Tu mente baja el volumen, tu cuerpo se relaja un poco más, tu atención deja de probablemente estar tan dispersa. Y empiezas a experimentar algo que no se puede forzar. Presencia. No como concepto, como experiencia. Estar donde estás, sin querer escapar todo el tiempo. Sentir lo que sientes, sin tener que arreglarlo inmediatamente. Ser quien eres,
sin tener que justificarlo constantemente. Y eso cambia la vida. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque deja de ser una lucha constante contra ti. Y en ese espacio empiezan a tomar sentido muchas cosas que antes parecían confusas. Empiezas a entender por qué ciertas personas no encajaban, por qué ciertos lugares te drenaban, por qué ciertas dinámicas te activaban tanto. No porque haya algo mal en ti, sino porque estabas viviendo desde heridas que ahora empiezas a ver. Y verlas cambia como eliges. Empiezas a elegir desde otro lugar, desde más calma, desde más claridad, desde menos urgencia. Y eso impacta todo. Tus relaciones dejan de ser un campo de validación y empiezan a ser un espacio de encuentro. Tu trabajo deja de ser solo una forma de demostrar y empieza a alinearse más con lo que tiene sentido para ti. Tu tiempo deja de ser algo que llenas por ansiedad y empieza a ser algo que habitas con más intención. Y poco a poco empiezas a construir una vida que no está organizada alrededor del miedo, sino alrededor de algo más estable, más silencioso, más honesto, más tuyo. Y eso no significa que nunca más te vas a activar. Las 5 heridas siguen ahí. La insuficiencia puede aparecer en momentos donde sientes que no es suficiente lo que haces. El abandono puede activarse cuando alguien se aleja o cambia su forma de estar. La desconexión emocional puede volver cuando algo se siente demasiado intenso. Insignificancia puede surgir cuando te comparas o pierdes dirección. La vergüenza puede aparecer cuando te sientes expuesto o juzgado. Todo eso sigue existiendo, pero ahora hay algo más fuerte que todo eso. Junto, conciencia, la capacidad de darte cuenta mientras está pasando. Y esa capacidad es lo que realmente transforma todo, porque cuando te das cuenta, aparece un espacio, un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y en ese espacio está tu libertad. No una libertad absoluta, no una libertad perfecta, una libertad real. La libertad de no repetir siempre lo mismo. La libertad de no obedecer cada impulso. La libertad de no creerte cada pensamiento cuando estás activado. Y eso cambia el rumbo de tu vida en cosas pequeñas, que con el tiempo se vuelven enormes, porque ya no reaccionas igual, ya no eliges igual, ya no te tratas igual. Y eso, repetido muchas veces, construye algo muy sólido, una relación contigo que no depende de que todo esté bien afuera, una relación donde puedes sostenerte incluso cuando algo se mueve. Y esa es la base de todo, no el éxito, no la validación, no la imagen, la relación contigo, porque si esa relación cambia, todo lo demás se reorganiza alrededor de eso. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de algo que no esperaban, que no necesitaban convertirse en alguien completamente distinto, solo necesitaban dejar de alejarse tanto de sí mismas, dejar de abandonarse para encajar, dejar de corregirse para ser aceptadas, dejar de exigirse para sentirse suficientes, dejar de distraerse para no sentir, dejar de demostrarse para no sentirse invisibles. Y cuando dejas de hacer todo eso, no te vuelves menos, te vuelves más real. Y ser real no siempre es lo más cómodo, pero es lo único que realmente calma, porque no tienes que sostenerlo con esfuerzo constante, no tienes que defenderlo, no tienes que explicarlo todo el tiempo, simplemente eres. Y en ese ser hay una paz que no necesita ruido, una paz que no depende de lo que pase mañana, una paz que no se rompe por cada pequeña activación, una paz que no se construye desde la dolido, perfección, sino desde la aceptación, no una aceptación resignada, una aceptación consciente de quién eres, de lo que sientes, de lo que has vivido, de lo que estás aprendiendo, y desde ahí aparece algo muy importante, la posibilidad de elegir tu vida no desde la herida, sino desde la presencia. Y eso es libertad. Si algo de todo esto resonó contigo,
Si en algún momento sentiste esto habla de mí, no lo dejes pasar como un video más. Quédate con esa sensación. Obsérvala, escúchala, porque ahí hay información valiosa sobre ti. Y si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, puedes suscribirte. No por hábito, sino porque este tipo de conversaciones no son comunes, y tenerlas cambia cosas que no siempre se ven, pero sí se sienten. También puedes dejar en los comentarios qué parte te hizo más sentido, no para explicarlo perfecto, sino para nombrarlo. A veces poner en palabras lo que sientes ya empieza a ordenarlo. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. No como contenido, como una forma de acompañar a alguien que quizá está pasando por algo que no sabe cómo explicar. Porque todos, en algún momento, hemos sentido algo de esto. Y entenderlo, aunque sea un poco, puede cambiar mucho más de lo que parece.